Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a revisar el título prescrito número 5 de la convocatoria noviembre de 2020. Las preguntas que podemos formular dependen en mayor medida de lo que ya sabemos que de lo que no sabemos. Discuta esta afirmación haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. Bueno, este título prescrito eh, claramente presenta dos conceptos que hay que abordar y hay que analizar con bastante precisión. Una de ellas es las preguntas y el otro término es el saber o el ya sabemos, que se contrapone con el no sabemos. De ahí que resulta bastante práctico preguntarse, ¿no? Las preguntas, ¿qué tipo de preguntas? ¿O qué es lo que sabemos también? No nos dicen las preguntas. Podríamos precisar que son todas las preguntas que podemos formular o algún tipo de preguntas. O sea, cualquier tipo de preguntas que podemos formular dependen de lo que ya sabemos o de lo que no sabemos. Eh, Se podrían formular preguntas hasta de lo más trivial, hasta de lo más simple. Siempre creen ustedes que nosotros podemos preguntarnos algo independientemente de lo que sabemos o lo que no sabemos. Para este título prescrito es importante precisar que si vamos a hablar nosotros de esta particularidad de este enunciado, precisar en qué escenario se puede cumplir o en qué escenario no se puede cumplir, porque podría yo hablar de que en el escenario de la experimentación científica con determinadas condiciones, las preguntas que podemos formular sí podrían depender o no podrían depender. Entonces, responder este título prescrito desde el ámbito general va a resultar imposible. Pero si ya nos concentramos o reunimos fuerzas para hablar de este título prescrito desde un área de conocimiento o desde un ejemplo particular, ya resulta más apropiado. Entonces analicemos más el título prescrito cuando hace referencia a las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? No sé. ¿Qué tipo de preguntas se podrían formular de lo que ya sabemos o de lo que no sabemos? La pregunta es también con qué objetivo podrían formularse las preguntas o en qué circunstancias podemos o no formularnos preguntas. Recordemos que el señor Bloom clasifica algunos tipos de preguntas. Menciona este señor, hay preguntas para recordar, para comprender, para aplicar, para analizar, para evaluar, para crear. Eh, Hay preguntas retóricas, exploratorias, que están encuadradas en función a la pertinencia, a la objetividad, a la efectividad, a la utilidad, la cantidad, la calidad, la intención, el valor. Entonces como que ahí ya le estamos dando un matiz al término preguntas y podríamos decir, a ver, las preguntas eh, que nosotros planteamos para evaluar, eh, que podemos formular, dependen en mayor medida de lo que ya sabemos. O sea, estamos tratando de precisar dónde podríamos situar algún tipo de pregunta. Hay una investigación, hay un libro de técnica de la investigación del señor Ezequiel Ander que también hace una clasificación de preguntas. Dice que hay preguntas de contestación, donde habla preguntas abiertas y preguntas cerradas. Eh, hay preguntas de filtro, de batería, de control, amortiguadoras, preguntas de función, esas son las que acabo de comentar, preguntas de contenido como de identificación, de acción, de intención, de opinión, de información, de motivos. ¿Y por qué hago esta clasificación de preguntas o ese tipo de preguntas? Porque podríamos nosotros reflexionar y decir, bueno, yo creo que algunas preguntas que podemos formular sí dependen en gran medida de lo que ya sabemos. ¿Cuáles son esas algunas? Podrían ser, ¿no? Depende de la intención del investigador, depende del entorno, depende de varias cosas. Lo cierto es que tenemos como aquí, como si tuviéramos un bloque y luego acá tendríamos como dos vectores, dos cuerdas. Y las preguntas se podrían caer, pero no se caen porque dependen de lo que no sabemos y de lo que ya sabemos. Pero según el título prescrito nos dice que en mayor medida depende de lo que ya sabemos que de esto. Entonces cabe preguntarse, las preguntas, ¿qué buscan las preguntas? Producir conocimiento, adquirir conocimiento.
clasificar, dar validez, establecer límites, volver al inicio. ¿Qué es lo que buscan las preguntas, ¿no? Para poder de algún modo contextualizarlas y decir, bueno, según la intención, según la efectividad, según la cantidad, según el valor, según la pertinencia, según la objetividad, algunas preguntas que podemos formular dependen en mayor medida de lo que ya sabemos que de lo que no sabemos. ¿Sí? Entonces, hay que preguntarse, ¿no? Siempre vas a poder hacerte preguntas de algo independientemente de lo que sabes o de lo que no sabes. Creo que podría ser una pregunta interesante ahí para analizar desde el área, de algún área, ¿no? El otro término que vamos a ver es el término saber, ¿no? Por saber hay varias distinciones, ¿no? Saber es diferente a conocer, por ejemplo, hay esa precisión en el saber involucra poseer, donde saber involucra tener una habilidad y conocer eh, algo superficial a veces, hay definiciones, ¿no? Algo que podría ser limitado y hay esa contraposición, ¿no? Que el saber es un conocimiento profundo, amplio y complejo y el conocer es algo más superficial. Pero habría que preguntarse también eh, si yo sé algo superficialmente, puedo preguntarme algo, yendo al título prescrito, ¿no? Y si me puedo preguntar algo, ¿de qué nivel? ¿No? O qué tan correctas podrían ser esas preguntas. ¿No te dicen también que las preguntas que podemos formular, que son preguntas correctas o incorrectas, simplemente te dicen preguntas? También habría que evaluar el nivel de incidencia del conocimiento, ¿sí? Porque el conocimiento, si es muy complejo, entonces va el actor de conocimiento, al contrastar con la realidad, interactuar con la realidad, puede conocer parcialmente algo y puede plantearse o no, podría plantearse preguntas. En algún ejemplo específico o para algún tema específico hay temas tan complejos que no terminan por preguntarse nada factible, con, nada con complejidad, ¿sí? Pero siempre a veces nos podemos preguntarnos algo, ¿no? Hasta lo más trivial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es eso? Si no sabemos, puedo preguntar qué es eso. Entonces depende bastante también de la incidencia, del nivel de conocimiento, de las conexiones que el sujeto desarrolla con la realidad, del nivel de aprehensión, de las barreras, de los filtros del conocimiento. Depende de eso porque sobre lo que conoce el sujeto, sobre lo que sabe el sujeto, sobre eso podría preguntarse o no podría preguntarse preguntas, o hacerse preguntas en este caso. Depende del conocimiento personal, del conocimiento compartido, y la pregunta sigue vigente, ¿no? ¿Cuál es el nivel mínimo de conocimiento que debería tener el ser humano para preguntarse o formularse preguntas? Lo cierto es que hay algo de lo que se sabe. Ese algo es conocimiento. Lo que ya sabemos de algo o de lo que no sabemos de algo eh, no lo precisa, ¿no? Lo que ya sabemos, pero ¿qué podríamos saber o cómo lo podríamos saber? Ese algo de lo que ya sabemos podría ser una teoría, podría ser un dilema ético, una obra de arte, un modelo científico, una creencia, un mito, una ley, un acontecimiento histórico, una predicción, un teorema, un fenómeno social, puede ser un método, puede ser una evidencia, puede ser un ritual, una conjetura, puede ser varias cosas ese algo de lo que ya sabemos. ¿Sí? Y el contacto con el sujeto que podría tener con ese algo podría determinar lo que uno podría preguntarse. Lo cierto es que también habría que evaluar el estado del conocimiento. Ese conocimiento del que el sujeto sabe o no sabe está en estado concluido, en proceso, en debate, es aceptado, está validado, está ordenado, es sistemático, está fundamentado. Hay que entender un poco que, eh, que saber podría involucrar conocer, ¿sí? Podría involucrar entender, dominar, comprender, aprender, varias cosas, varias cosas. Yo sé que podría esto ser bastante debatible de lo que estoy diciendo, porque hay precisiones en la filosofía que nos dicen saber es este, conocer esto, pero como no estamos en un curso de filosofía, recordemos que el saber desde el conocimiento personal involucra a yo sé manejar bicicleta, ¿sí? O yo sé subir las escaleras, yo tengo esta habilidad, yo sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. No necesariamente tendría que enfocarse en un conocimiento complejo, profundo, amplio, pero sí en una habilidad que se pudo haber desarrollado.
Entonces, ¿cómo podríamos enfocarnos a responder todo o a dar justificaciones? Porque el título nos dice que hay que discutir esta afirmación haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. Bueno, a ver, primero tratar de puntuar el enfoque primario. Podemos decir, las preguntas que podemos formular dependen de lo que ya sabemos. Si nuestra postura es esa, entonces habría que decir por qué, cuáles son las razones, ¿no? Y decimos, bueno, las preguntas que podemos formular dependen de lo que ya sabemos. ¿Por qué? Porque cuando sabemos, conocemos la complejidad de algo, podemos ordenarlo, podemos tener mucha más profundidad, más amplitud, podemos descubrir barreras, podemos asimilar el conocimiento cuando sabemos algo, ¿verdad? Cuando sabemos algo, podemos clasificar lo relevante, podemos clasificar lo significativo, lo útil, podemos determinar lo sagrado, lo ético, lo trascendente. Cuando sabemos, podemos hacer eso. Y eso nos permite a nosotros construir nuevos juicios, nuevas posturas, definiciones, construir apreciaciones completas, estructuras más complejas, dar explicaciones. Y como ya damos razones, eso nos orienta de algún modo a aprovechar, a buscar la exactitud. ¿Y cómo se logra la exactitud? Recordemos que se podría decir que toda investigación empieza con una pregunta. ¿Sí? Y para construir, para buscar la exactitud, para buscar la utilidad, para evaluar la transparencia de un juicio, para clasificar la moralidad, para eliminar sesgos, se necesita saber algo, ¿no? Y sobre todo saber preguntarse, plantear conclusiones, descubrir nuevos horizontes, para establecer justicia, paz, armonía, tomar decisiones pertinentes. Para lograr este objetivo hay que formularse preguntas. Entonces, más o menos es como que si hay más profundidad, si hay más comprensión, si se sabe algo, hay más preguntas de un orden superior, ¿sí? O más preguntas con un nivel enfocadas a un nivel de posesión o aceptación mucho más compleja, mucho más dinámica, mucho más integral, mucho más participativa. Pero ¿qué pasa si yo digo que las preguntas que podemos formular dependen de lo que no sabemos? Y diría, ¿por qué? Bueno, las razones es porque si no sabemos, de algún modo podría despertar la curiosidad y la curiosidad nos invita a preguntarnos. Si no sabemos, la necesidad puede ayudarnos también a plantearnos preguntas. ¿Sí? Los intereses, las motivaciones, algunos paradigmas sociales, la fe, la cultura, las emociones, podrían orientarnos a nosotros o podrían condicionarnos a nosotros que a partir de lo que no sabemos nos oriente a formular preguntas. Los prejuicios también pueden hacer eso, algunas etapas de reconocimiento, la presión social, la obligación, el espíritu de trascendencia, esos elementos podrían condicionarnos a nosotros a hacernos preguntas, ¿sí? Hacernos preguntas independientemente de si sabemos o no sabemos. Hay que tener en cuenta esto, que el planteamiento de preguntas puede ser que sean útiles, puede ser que sean eficaces, puede ser que sean pertinentes, coherentes, puede ser que sean preguntas solamente de identificación, de acción, y siempre hay que preguntarse de qué tipo de preguntas. Bueno, este es el título prescrito número 5 de la convocatoria noviembre 2020. Espero esta explicación les haya permitido a ustedes tener alguna idea complementaria a la que ya vienen construyendo a lo largo de esta convocatoria de ensayos. Muchas gracias.